los caninos también vamos a ver unas generalidades. Como les dije, yo simplemente les doy un patrón general, ¿sí? Que a veces me cause a unas especies que a otras, eso es otro cuento. Pero ustedes cuando hagan su sustentación tienen que hablar específicamente del patrón de cada uno de ellos, pero básicamente va a ser posición, número de mamas, etc. Y el número de días, porque no es lo mismo los días de una mamogénesis fetal en un canino que en un bovino o en un equino, ¿cierto? Bueno. Entonces vemos que son glándulas mamarias, son órganos y son alveolares, compuestos y ramificadas, y además son exocrinas, porque sus secreciones son vertidas al exterior a través de conductos, y esos conductos son los conductos galactógenos. Producen leche, pues eso es algo que es obvio. Como vamos a ver, es una característica de todos los mamíferos donde hay excepciones. Toda regla tiene sus excepciones, y ahí ahorita vamos a ver cómo se clasifican los mamíferos y cómo es ese proceso que cada uno de ustedes me va a explicar. La formación y desarrollo de la glándula mamaria simplemente la vamos a llamar mamogénesis. En el periodo prenatal, esto es bien importante, se inicia por efectos de la prolactina. Igualmente de proteínas, esta proteína morfogenética, la BMP4, y el factor de transcripción TBO3, que son genes importantísimos en la diferenciación de las gónadas, de la glándula. ¿Alguien por favor me va moviendo ya? Porque me va a quedar acá. Si te acercas un poquito, bueno, vamos a mirar aquí la clasificación de los mamíferos. Aquí está la clase mamalia. Ustedes recuerden las características, porque son amniotas o meotermos, poseen glándulas mamarias que producen leche al alimentar sus crías, con la excepción de los monotremas, donde vamos a incluir, por ejemplo, el ornitorrinco, ¿cierto? Y aquí podemos nosotros mirar los grados de evolución de los mamíferos. Los primeros, o el primer grupo, están los prototerios, donde está el ornitorrinco, que igualmente pertenece a la clase mamalia. Es una mezcla de mamíferos, aves y reptiles, que han evolucionado con el tiempo y genéticamente son muy parecidos. Tienen la presencia de cloaca, útero y vagina. Glándulas mamarias sin pezones. Vamos a mirar que sus secreciones las expulsan a través de los poros de la piel. Obviamente esas secreciones no son de una composición química igual a la de la leche de los euterios. Los metaterios son vivíparos. Estos son ovíparos, chicos. Mírenlos acá. Y los metaterios son vivíparos, carecen de placenta, por eso terminan el desarrollo de sus crías en la bolsa o en el marsupio. Igualmente su glándula mamaria tiene pezones, pero se encuentra en el marsupio. Por eso se llaman marsupiales, por esa bolsa que tienen en la parte baja. Aquí pueden ustedes observar un marsupial. Aquí no hay canguros como el de Australia. Los marsupiales que están aquí son simplemente, por ejemplo, este que comúnmente lo llaman comaleja, chucha. ¿Cómo más le dicen? Y se llama el para también le dicen. Sus compañeros nos van a explicar desde el punto de vista ecológico importantísimo, porque hacen parte de una cadena alimenticia. ¿Qué me decías? Los equipos. Está brillando el tablero. Bueno, entonces aquí pueden ustedes observar el Didelphis, que es el nombre científico de la chucha, del para o que era ustedes decir. Y los euterios, si yo les pregunto qué es un prototerio, qué es un metaterio, qué es un euterio, ustedes ya me dan dos características. Glándula mamaria con pezones, placenta, crías, sus crías nacen vivas, son vivíparos y son del orden placental. Y aquí les traje unos dibujitos bien interesantes.
es el ornitorrinco que desarrolla sus huevos en su cavidad uterina, así como lo hace cualquier reptil, cualquier ave. Por eso decíamos que es genéticamente una combinación de aves, reptiles y mamíferos. Fíjense que son como taxones. Los taxones son grupos taxonómicos que están en la transición entre los que son inferiores y superiores, como son los euterios. Sí. Bueno, entonces aquí ustedes observan los huevos. Aquí ya está eclosionando. Miren el tamaño. Aquí ya ustedes los pueden observar. Y este es un recién eclosionado. Desarrollan sus crías, maduran completamente dentro del huevo, colocan sus huevos, los huevos se abren simplemente y ya están los animalitos completamente formados. Ese es el orden de delfis marsupiales, la zarigüeya, digamos que son los marsupiales americanos. Los marsupiales australianos, ustedes ya saben que son los canguros. Aquí pueden ustedes observar la estructura del animal adulto. Aquí están las crías, los embriones, como no tiene placenta, entonces terminan de crearse agarrados aquí a los pezones, ¿sí? Y ahí permanecen hasta que completan su ciclo biológico. Igualmente los ven acá, y aquí están unidos completamente al pezón, que es bastante grande. Los euterios, pues ya saben ustedes que son todos los mamíferos, incluyendo el hombre. Por eso yo siempre les traigo el hombre como un prototipo de los mamíferos. Aquí están, por ejemplo, canino, elefante. ¿Cuál es? Delfín. ¿Es un delfín? ¿Los delfines son mamíferos? Sí. Claro, los delfines son mamíferos. ¿Aquí qué observan? Un boy, es como una aura. ¿Eso qué es? Una, Un potrillo. Un equinoccio. Vamos a mirar cómo es la mamogénesis prenatal de la glándula mamaria. Está influenciada, como nosotros ya vimos, por varios factores, no solamente genéticos, sino también endocrinos. La influencia de las hormonas es importantísima. Por ejemplo, la prolactina, la progesterona y demás, en la medida que el proceso de mamogénesis va aumentando su maduración. Y aquí ven ustedes que estos factores XX o XY son importantísimos en la diferenciación de la glándula. Igualmente los efectos de la prolactina y los factores que nosotros ya habíamos enunciado en nuestra primera diapositiva. Vamos a mirar que se forman tres estructuras importantísimas. La primera es la línea mamaria o de leche. En las primeras semanas, más o menos en los bovinos de 16 a las 18 semanas de crecimiento embrionario, se forma la línea mamaria, también la llaman la línea de la leche, que es un tejido de origen epidérmico engrosado y que va desde la zona axilar hasta la zona inguinal, en todos los mamíferos. Después se diferencian las crestas mamarias. El tejido epidermal se introduce dentro de la dermis. Ustedes recuerdan que está epidermis y está dermis, ¿cierto? Entonces, ese tejido se va profundizando por invaginación dentro de la dermis para formar las crestas mamarias. Ustedes lo observan acá, crestas mamarias. Estas crestas inicialmente son sencillas, pero en la medida que va creciendo el embrión se van ramificando y se van formando las crestas secundarias. En algunos libros que les encanta leer, ustedes van a encontrar crestas primarias y crestas secundarias. Aquí se empieza a formar la posita mamaria, donde es el sitio deprimido que va a crecer el pezón. Pero igualmente, una vez que se forman las crestas mamarias, empieza el proceso de canalización. Se empiezan a formar los canales
los canales galactóforos, y aquí lo ven ustedes, estos canales, están limitados generalmente por células mioepiteliales, que van a formar el sistema excretor. Yo creo que ustedes ya vieron la glándula mamaria en anatomía, su parte secretora y su parte excretora. O yo no sé cómo la llamará el doctor Sánchez, pero de todas maneras todos los conductos lactíferos que son todo el sistema excretor y las unidades donde se forma la leche. ¿Cómo se llaman las unidades? Los alvéolos, donde se secreta, donde se sintetiza y se secreta la leche. Entonces aquí son estadios consecutivos de cómo se empieza a formar. Aquí la cresta mamaria se va ramificando y obviamente ya cuando la hembra nace o cualquier organismo animal nace, la glándula mamaria tendrá conductos lactíferos que irán creciendo y aumentando su tamaño para entonces desarrollar después otras estructuras. Y aquí ven ustedes mucho mejor la mamogénesis fetal. Este es un embrión, ustedes alcanzan a observar la línea de la leche o la línea mamaria que se forma desde la parte axilar a la parte inguinal, que es de origen ectodérmico y que es influenciada por las hormonas, específicamente la prolactina. Aquí ya ven la formación del botón mamario. Esta formación de las crestas mamarias se hace genéticamente, o sea, se hace por expresión de los genes, pero no se hace a lo largo en todas las especies. Eso depende de cada especie. Si es un bovino, pues se hará en la parte inguinal; si es un primate, se hará en la parte axilar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una pregunta, profe, es que leí alguna vez que en la industria de la leche en bovinos se está tratando de implementar que tengan más glándulas mamarias. ¿Qué tan posible es eso? Sí, es posible. Leía por lo menos unas 6 glándulas, o sea, añadirle 2 más. Implementar más glándulas mamarias por genes. Pero Genéticamente. Para que produzcan más. Una supernumeración de glándulas mamarias. ¿Eso sí se puede dar? No sé si habrán tenido éxito. Profe, muchas veces nacen con dos glándulas mamarias, pero no funcionan. Sí, son supernumerales como los dedos, ¿no? Sí, Profe, eso es- Genéticamente uno tiene establecido que son 5 si estamos hablando de nuestra especie. Profe, eso Pero lo de pronto hicieron, hoy hacen 3. eso lo hicieron con los cerdos, ¿no? Algunas razas modificaron genéticamente para que tuvieran, en vez de 14 personas, tuvieran 16. Porque los Pero es que personas- modificar genéticamente ya un animal es un poquito peligroso también. Yo sé que han modificado, pero por ejemplo, compuestos químicos de la leche, ¿no? Para enriquecerla más. Esa parte sí la he conocido, pero de la parte de la glándula mamaria supernumeraria no tengo conocimiento. Chicos, entonces el botón mamario yo le escribí aquí genes. ¿Por qué? Porque depende de la especie, entonces esos botones mamarios se van a diferenciar en ciertas regiones. Ahora, si es un canino, pues será a lo largo de la línea mamaria. Si es un porcino, igualmente. Si es un elefante, donde los botones mamarios se van a diferenciar. La parte inguinal. Bueno, chicos, y aquí está el tercer proceso que es fundamental, que es la canalización y la formación de estos canales lactíferos que ya cuando la hembra nace los tiene completamente formados. Ustedes pueden observar aquí la imaginación para formar una cresta primaria, la ramificación de estas crestas en secundarias, y aquí ya vemos la canalización, la formación de los conductos lactíferos o canales lactíferos que están limitados. Estas estructuras de color amarillo se llaman células mioepiteliales. Esas células son fundamentales cuando ya la hembra está produciendo leche para la eyección de la leche. Esta es una mamogénesis vista histológicamente. Ahí ustedes pueden ver el botón, la cresta, y ya aquí están formándose los canales galactóforos. Y aquí
y ya está en proceso de formación de alveolo. En la parte de abajo ustedes observan la línea mamaria, ¿sí la ven? Y los botones están acá. Es un ejemplo que les traje. En los machos, este rudimento desaparece. ¿Por efectos de qué? Sobre todo de la 5-dihidroxi. ¿De dónde proviene esa hormona? De las células ¿Quién la produce? Proviene de la testosterona que se sintetiza en las células. Y por eso dice que el tratamiento con antiandrógenos o inhibidores de la 5-reductasa, ustedes ya saben esa enzima que es, condicionan el desarrollo de las glándulas femeninas en las hembras. Ahí les traje unos esquemas de los embriones, la línea mamaria, que es la que inicialmente se forma, después los botones mamarios. Siguiente. Yo les voy a mandar la presentación así de que pongan atención y desestrésense un poquito y verán que así es más interesante toda la charla. ¿Hasta ahí me han entendido? Bueno, la morfología de la glándula mamaria fetal, esta es una estructura donde se pueden apreciar varios tejidos. Ustedes recuerden que importantísimo en la glándula mamaria el panículo adiposo, ya en los fetos, cuando empieza el crecimiento alométrico, inicialmente se forma el tejido adiposo. Entonces son panículos adiposos y aquí ustedes pueden ver los rudimentos de pezones. Igualmente observan acá estructuras de un tejido, este tejido epitelial, un tejido de mesénquima, igualmente la membrana basal está aquí, e igualmente observan aquí la parte de la estructura de los capilares. Fundamentales porque son los que traen toda la materia prima para elaborar la leche. Entonces, una pregunta. Las células mioepiteliales, ¿qué es lo que es? las células mioepiteliales son estas. Las azules. Sí. Importantísimas las células mioepiteliales. Importante el tejido adiposo para mantener la estructura de la glándula, para permitir el crecimiento. ¿Sí? El tejido conectivo igualmente importante ya en la estructura de una glándula fetal. Fíjense que como es de completa ya la glándula, como ustedes lo observan ya en el feto. Siguiente. ¿Los qué? Ah, sí, bueno. Profesor, los mioepiteliales son las que se hipertrofian faltando unos días, ejemplo, 3 días o un mes antes de crear la vaca para formar el escamas. ¿Sí son esos? En la cara. Ya vamos a ver más adelante la calostrógenesis. Bueno, miremos aquí el cuadro, este cuadrito general de la mamogénesis. Aquí les he traído el desarrollo de la glándula que se sucede en distintos periodos. Está el prenatal, el prepuberal, el puberal gestacional, e igualmente la involución que hace, o el secado, la regresión del tejido mamario. En la prenatal, la formación de pezones incipientes, obviamente hay cisternas glandulares poco desarrolladas, no hay diferencia entre machos y hembras. Hasta acá. La prepuberal tiene un crecimiento isométrico. ¿Qué quiere decir isométrico? Igual. Que crece igual que cualquier estructura del animal. Entonces nosotros no observamos ningún crecimiento, digamos que así, sobresaliente de la glándula mamaria. Pero sí hay formación de un tejido adiposo, conectivo y muscular, que ustedes ya lo vieron donde se localiza. El puberal, por efectos de los estrógenos y específicamente de la P4, el crecimiento inicia más acelerado, es un crecimiento alométrico. ¿Qué es alométrico? Que crece más que los otros.
que crecen más rápido que las demás estructuras. Hay un desarrollo del estroma, de todo su sistema conductor, de todos sus conductos lactóferos o lactíferos, y mioepitelio se incrementa la vascularización, igualmente también en esta se termina de formar la unidad colectora, que está constituida por todos los conductos. Ya en la gestacional, entonces empieza el desarrollo de todo lo que es el sistema secretor, lóbulo alveolar, y la secreción de la leche, que se hace más o menos hacia el último tercio de la gestación y que es inducida por acción de la prolactina. Y aquí hay transformación del calostro, que estaba preguntándome, y se empieza entonces la maduración de la unidad secretora durante la gestación, no antes. Y ya por último tenemos en la fase de involución, que es cuando ya hay regresión de todo ese tejido mamario, todos los lactocitos empiezan a descamarse, y ya el mioepitelio, que tú me decías, la parte de los mioepitelios y la parte del tejido conectivo empiezan a formar un estroma bastante grueso. Entonces aquí ustedes observan que el eje hipotálamo, hipófisis y obviamente el ovario, la gónada, importantísima en la liberación de estrógenos y en la liberación del cuerpo lúteo, en la progesterona, que es la que va a causar realmente la formación de las unidades. La mamogénesis, nuevamente aquí referida en este cuadrito, una fetal, prepuberal, importante el crecimiento isométrico, en la puberal, desarrollo de los conductos, pero no de los alvéolos, crecimiento alométrico. En la gestacional, desarrollo de todo lo que es el sistema lóbulo alveolar. Y por último tendremos la involución, y ya saben qué es eso. En la mamogénesis, nosotros podemos observar una curva, que hay distintos estadios. Por ejemplo, la pubertad, la preñez, la lactancia y la involución. ¿Qué quiere decir Wendy? Sí, Wendy. Entonces, ¿parto y qué? Secado. Secado de la vaca. Involución o secado de la glándula mamaria. Entonces ustedes pueden observar aquí cómo empieza el crecimiento, que es, digamos, influenciado por las hormonas. Empieza el crecimiento acá, empieza la producción de leche y hasta que llega el momento en que baja esa producción y empieza el proceso de secado. Forma como una curva en la parte de la involución. En la parte de abajo ustedes ven los cortes histológicos, son, digamos que, microfotografías histológicas de cómo es la estructura de una glándula mamaria. Aquí antes de la pubertad ya empieza el proceso de crecimiento isométrico, aquí ya en la formación de la leche y aquí en el secado. Fíjense que estos dos son más o menos muy parecidos, porque la glándula vuelve a iniciar nuevamente cuando está en procesos de gestación. Aquí hay un feto de bovino donde se puede identificar el esbozo de las glándulas mamarias. Miras acá, se observa el tubérculo genital, a qué da origen el tubérculo genital y la parte del cordón umbilical. Entonces, esta es la parte inguinal, ¿sí o no? Y aquí ven ustedes la maduración de los conductos mamarios. Son los ductos en crecimiento, un ducto inmaduro, tiene un epitelio, ustedes lo van a observar con el doctor, el escamoso, queratinizado. Aquí la proliferación ya de los lóbulos y los alvéolos, estos acá, y aquí ya completamente abierto el canal, y está entonces la distribución de todos los alvéolos, que obviamente tiene su conexión a través de toda esa serie de conductos que ustedes, la parte morfológica la saben mejor que yo. Traje algo muy
interesante que ustedes ya lo habrán visto, que simplemente es la fisiología de la glándula, la lactogénesis, ¿cierto? ¿Qué es la lactogénesis? Donde se sintetiza básicamente la lactosa, es la fase secretora, la capacidad que tienen esos lactocitos de fabricar, de sintetizar la leche. Esa es ya por estimulación. Y la lactopoiesis, la producción de la leche, ¿sí? Y esta lactancia intervienen hormonas importantísimas. Ya ustedes las han visto, la hormona del crecimiento, la TSH, la insulina, importantísima en la síntesis, por ejemplo, de la lactosa y el transporte de lactosa desde la membrana. La involución y el secado es el tercer proceso, y ya vimos que es donde la glándula mamaria cambia más o menos su estructura, porque como les dije anteriormente, los lactocitos empiezan a retraerse, hay destrucción del material y obviamente la parte de su estroma también se fibrosa. Es un órgano que se convierte en un secretor. Bueno, miremos ahora la involución. Ustedes observan aquí la estructura de una glándula, de un alvéolo. Y específicamente, ustedes diferencian aquí, ¿estos qué son? Lactocitos. Estos son los lactocitos. Este es un lumen, este es un alvéolo. Y este es el lumen del alvéolo. ¿Qué pueden observar acá? Estas estructuras que son. Sí, este es el panículo adiposo. Pero igualmente observan aquí el estroma. Mírenlo acá. Las células bioepiteliales y obviamente también verán la parte de la membrana basal. Aquí empieza la involución. Ustedes observan acá que hay una involución de la glándula en los primeros 3 días. Inmediatamente el panículo adiposo empieza a disminuir su tamaño, igualmente el estroma empieza, ya no observan ustedes, por ejemplo, esos fibroblastos que son los que fabrican la parte de las fibras de colágeno, sino que van a observar un tejido completamente fibrosado. Esto es aquí involución en los 3 días y aquí a partir del 3er día, donde ya ustedes pueden diferenciar que los lactocitos empiezan a destruirse. Hay una fagocitosis por medio de los macrófagos. Características generales, pues ya vimos que es una unidad funcional, es el alvéolo mamario, que es allí donde se produce y se secreta la leche. La función es aportar protección, el calostro de la leche, que vamos a ver el calostro, cuáles son las características fundamentales, que es lo que aprovechan realmente los recién nacidos. Y obviamente la lactación, que ya vimos que es la fase final del ciclo reproductivo de cualquier mamífero. Ahí pueden observar ustedes la estructura de una cabra en la glándula mamaria, donde su posición es inguinal, número de glándulas 2, número de canales por pezón, porque igualmente en las distintas especies los canales también varían por pezón. Hay unas que tienen 1, 2 o tienen 4 o hasta 10 canales. Aquí pueden ustedes observar todo lo que es el tejido alveolar. Importantísimo la cisterna del pezón, el canal del pezón, que está recubierto por el epitelio queratinizado. Esta es la estructura de una glándula mamaria. Ustedes ya pueden diferenciar el alvéolo, mírenlo acá. Las células que están en la parte interna son los lactocitos y este es el lumen del alvéolo. Su membrana basal, y alrededor están las células mioepiteliales e igualmente están los capilares sanguíneos, que son los que aportan todos los nutrientes. Aquí ven ustedes el alvéolo mamario.
¿Cuándo se forman los glóbulos mamarios? La lactosa. En la gestación. Unidad funcional donde se secreta. ¿Cuál es la función más importante? Exactamente. Y aquí, entonces, la leche se almacena en todos los globulillos y va directamente a la cisterna de la glándula y obviamente a la cisterna del pezón. Aquí ustedes observan un alvéolo, mírenlo acá. Estas cintillas que ustedes observan aquí, que están de color rojo, corresponden a las células mioepiteliales, que tienen la función de contracción. Bueno, y que obviamente la oxitocina es la que va a inducir la secreción de leche. Aquí ven ustedes la posición de los lactocitos. Nuevamente aquí hay varios lactocitos, mientras acá tienen una cantidad de conexiones en sus membranas laterales. Recuerden que deben estar unidos íntimamente. Igualmente tienen su núcleo muy desarrollado, tienen sus organelos también, porque tienen que sintetizar proteínas a partir de aminoácidos. Siguiente. ¿Cómo se produce la lactosa? Importantísimo, muchachos. Ustedes saben que la lactosa se produce a partir de 2 unidades de ¿qué? De glucosa. ¿Sí o no? Que se va a formar glucosa y galactosa es otra cosa. Pero las células, los lactocitos necesitan 2 unidades de lactosa. ¿Cómo se transporta la lactosa? ¿A dónde viene la glucosa? ¿Por dónde viene? ¿Ah? Viene por la sangre, viene por los capilares, llega aquí y encuentra sus receptores, que son los GLUT1, en los lactocitos. Yo voy a preguntar eso cuando, en la próxima. El GLUT1 es el transportador importantísimo de la glucosa en los lactocitos. Recuerde que ese GLUT varía de acuerdo al tipo de célula. Y aquí ustedes pueden observar la estructura del GLUT a nivel de la membrana. Entran las 2 glucosas o entra muchísima más glucosa. Igualmente debe tener unos receptores específicos para la insulina, porque ustedes recuerden que la insulina es fundamental en estos procesos. Una vez entran acá, entonces directamente van al aparato de Golgi. Pero recuerde que esa glucosa se transforma en galactosa aquí, pero luego entra nuevamente al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se fusionan, se limitan por unas vacuolas, ustedes lo ven acá, e inmediatamente son transferidas al lumen de la glándula mamaria a través de una transcitosis. ¿Qué es una transcitosis? O un transporte de exocitosis. Ustedes tienen que aprender la diferencia entre una transcitosis, un transporte paracelular, una excitosis o una endocitosis. ¿Okay? Entonces aquí simplemente se sintetizan ya en el aparato de Golgi la lactosa, que es transportada directamente al líquido. Igualmente pasa con las proteínas. ¿Qué necesita para la síntesis de las proteínas? Aminoácidos. ¿Los qué? Aminoácidos. Aminoácidos, exactamente. Entonces hay aminoácidos que sintetizan, que son transportados, igualmente llegan acá al aparato o al retículo endoplásmico rugoso, se sintetizan las proteínas, pasan a Golgi, donde allí son depositados o son adicionados grupos, por ejemplo, el calcio, el fósforo, para constituir las micelas, y las micelas nuevamente son englobadas o almacenadas en esas vacuolas que son transportadas directamente al lumen, pero en forma de micela. Entonces aquí más del 80% de la leche, de la proteína total, se encuentra en forma de micelas. Ustedes deben saber que es una micela, que no es una molécula. Los 3 tipos principales de caseína son la proteína del suero de queso, la sérica y la lactoalbumin. Ahora, importantísimo
en la parte hormonal, la emisión de la leche. Es un reflejo neuroendocrino que puede ser directamente en la ubre o puede ser simplemente una estimulación, un ruido, una música o Más han ágil. oído que les colocan en Más ágil. Se inhibe la Entonces todo esto se transmite aquí al hipotálamo. ¿Y qué pasa en el hipotálamo? se inhibe Sí, la prolactina. El ¿Cómo factor. se llama el núcleo de la hormona que tiene que ir? supraóptico. ¿Y qué libera? Libera la oxitocina. ¿Qué transporte tiene? Transporte endocrino, neuroendocrino. Llega del hipotálamo, tiene que llegar a la neurohipófisis. La vía endocrina llega directamente acá, donde al alvéolo, ¿sí? Directamente a las células mioepiteliales, y ahí provoca la contracción para la eyección de la leche. Y aquí ven ustedes, igualmente ustedes han visto que ponen el reflejo que conduce a la médula, de la médula al hipotálamo, la neurohipófisis, se libera la oxitocina que va directamente al alvéolo mamario. Siguiente. Y aquí pueden ustedes observar una neurona del hipotálamo, donde se sintetiza la oxitocina. ¿Sí? Y una vez está formada completamente la oxitocina, se transporta en sangre, tiene sus receptores aquí a nivel de la membrana, que activa otros compuestos importantísimos que liberan el calcio y van a provocar entonces procesos de contracción o relajación. Eso ya lo han visto con el doctor, pero es interesante que nosotros lo asociemos aquí para hacer un poquito más claro. Igualmente las vacas que tienen molestias o que son durante el ordeño pueden asustarse, sufren estrés por los perros, por los ruidos, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que el impulso no va al hipotálamo. ¿A dónde va? ¿Y qué pasa allá en las glándulas adrenales? Miren lo curioso que es. A la glándula adrenal inmediatamente entonces desactiva la oxitocina. Es como un antagónico de la oxitocina. Por eso es bueno mantenerles en el ordeño buenas condiciones. ¿Cómo se secreta la leche? Ya vimos que por efectos de la oxitocina, ¿cierto? Pero ustedes recuerden que los mecanismos puramente físicos están acá, las células secretoras empiezan a formar los glóbulos de grasa, que no solamente forman la lactosa, las caseínas, las micelas, sino también los glóbulos grasos. Ustedes los observan acá. Estos glóbulos crecen, aumentan su tamaño y son expulsados al lumen, aquí al lumen de la glándula, en dos sentidos. La presión de la urea aumenta y la va aplastando en la medida que los glóbulos de grasa están aquí en el lumen, aumentan la presión y aplastan las células, mírenlas acá, las células secretoras contra los capilares. Inmediatamente la circulación de la sangre y la secreción disminuye debido a la presión de la leche. Es la manera como entonces la leche es expulsada de estas células de los lactocitos, simplemente por presiones, obviamente, y por efectos de la glándula de la oxitocina. Veamos ahora lo que es el calostro, cuando se lleva a cabo la calostrogénesis. Tiene varias funciones, ustedes ya saben, una protección, contiene cantidad de albúminas inmunoglobulinas, por ejemplo la IgM, la más abundante es la inmunoglobulina G, tienen una acción laxante, ayudan a expulsar el meconio, el contenido que está dentro del feto, es
mayor su absorción en los lechones recién nacidos. Ahora vamos a ver cómo el intestino de los recién nacidos en los primeros 24 horas no está bien desarrollado. Esos enterocitos que ustedes tanto aprendieron en primero no están funcionando con esos mecanismos de transporte que ustedes vieron. Por eso, en las primeras 24 necesita un alimento bien especial, que es el calostro. Aporte de energía, evita la hipotermia, son esenciales para el desarrollo y el crecimiento. Y aquí ven la calostrogénesis, que es simplemente la formación del calostro, que se lleva a cabo en las últimas semanas de la gestación. Aquí pueden observar ustedes distintos transportes. ¿Qué es una transitosis? ¿Quién me puede explicar qué es una transitosis? Transporte. Por medio de vacuolas de dónde a dónde. El aparato de células Hacia el lumen siempre de una estructura. En este caso tenemos aquí el lumen de la glándula mamaria. Pero igualmente cuando hablemos del neonato, vamos a hablar del lumen del intestino, y es diferente. ¿Sí me están entendiendo? ¿En qué estamos? Bueno, aquí están los lactocitos. Importantísimo porque en este proceso hay también transporte por diapedesis de los leucocitos, de macrófagos, porque tiene que haber macrófagos para estar en alerta de cualquier infección. Pero lo importante es que la inmunoglobulina G se transporta en el suelo y viene a la glándula mamaria. En cambio, la A se sintetiza aquí en los plasmocitos de la glándula mamaria. Entonces, ustedes observan aquí un plasmocito. Este plasmocito de la glándula mamaria, ¿qué tipo de inmunoglobulina sintetiza? A. Y la que viene en el suelo, la que se transporta en la sangre, que llega aquí a la glándula, es la IgG. Ustedes observan nuevamente el estroma, las células epiteliales, igualmente estas vacuolas o estas, ¿cómo las llaman también? Vesículas, perdón. Igualmente tienen sus transportadores para poder realizar procesos de transitosis. Ustedes pueden observar aquí la transitosis, por ejemplo, de la IgG, el 2, miren acá, que vienen y se almacenan aquí en el lumen de la glándula mamaria. Igualmente, la IgA. La IgA, que está unida a un componente secretor, todas las inmunoglobulinas, como son muy grandes, tienen que transportarse por transitosis y tienen unos factores también de transporte, no se pueden transportar solos. Entonces ahí lo ven ustedes, los tres tipos de transporte. Aquí el paso de un macrófago. En 2 tenemos el transporte específico de las IgG y aquí tendremos el transporte de las IgA. Aquí vemos cómo se digiere el calostro en los recién nacidos. Ustedes recuerdan y ya vieron que el paso se hace a través de la gotera esofágica que va directamente a la omaso. Durante la lactogénesis, en las últimas semanas, nosotros vimos que se produce el calostro. Hay baja de estrógenos y prolactinas y alta concentración de progesterona. Eso es lo que va a producir la parte del calostro. Ustedes ya saben que el calostro tiene inmunoglobulinas, hay leucocitos maternos, los vimos que atraviesan la membrana, hormonas, citoquinas, factores antimicrobianos, igualmente hay agua y nutrientes. Y una vez el ternero consume, entonces aquí en el abomaso, el calostro se divide en 2 fracciones. Ustedes van a observar que el coágulo está formado por caseínas y grasa. Pero este coágulo, aquí ustedes lo ven, tiene una enzima específica del ternero, que es la renina. ¿Cuál es la función de la renina? Transformar las caseínas en ¿qué? En para-caseinatos de calcio. Es importantísimo que ustedes lo sepan, porque esa depende de esto, depende
la sanidad, el estado, digamos, fisiológico del ternero. Profe, forma caseína en forma de qué? Para caseinato de calcio, que provee una mayor retención de las inmunoglobulinas y de la caseína en el abomazo del ternero. No permite que se escapen, digamos que de una manera muy rápida. Aquí ustedes observan cómo se empiezan a transportar las inmunoglobulinas y el paracaseinato, donde está la caseína, se vuelve como un cuadro. Igualmente el suero, donde está formado por lactosa, minerales, inmunoglobulinas y las lactoglobulinas, que son las proteínas importantes del calostro. Y aquí ven, chicos, esto me pareció interesante traérselo a ustedes para que vean cómo es el transporte de las inmunoglobulinas en las primeras 24 horas. ¿Y qué pasa después de las 24 horas? Me pareció supremamente curioso. A mí me gusta leer de la parte de veterinaria. En lugar de ponerme a leer de humanos, me pongo a leer de veterinaria. El tejido del intestino del animal iba a ser más difícil la absorción de esas inmunoglobulinas. Entonces, muchachos, aquí están los procesos de absorción de la IgG y de la inmunoglobulina A en el intestino delgado del neonato. Yo les decía que aunque ustedes vean que está completamente organizado los enterocitos, muchos de sus enterocitos en las primeras 24 horas no están bien formados. No tienen ni siquiera sus microvellosidades bien. Ustedes recuerden que esas microvellosidades son las que realizan la absorción. Entonces, simplemente el ternero lo que hace es transportar las IgG a través de las bolas o a través simplemente de vesículas o transitosis a través de estas células. Entonces, aquí ustedes pueden observar el lumen intestinal. ¿Sí? Hay transporte, miren acá, de distintos tipos de inmunoglobulinas, teniendo en cuenta siempre la formación de estas vesículas. Inmediatamente llegan acá, atraviesan los enterocitos y llegan a los vasos sanguíneos y a través de los vasos capilares pues, se distribuyen a todo el cuerpo. Igualmente, las células M, que yo creo que ustedes ya las vieron en la parte histológica, tienen la capacidad de transportar, por ejemplo, macrófagos. Los macrófagos también son importantísimos, así como las inmunoglobulinas. Y no quiere decir que el ternero esté infectado, porque recuerden que hay macrófagos móviles y macrófagos fijos. Entonces, estos macrófagos que llegan aquí son importantes porque también permiten mantener un estado saludable del ternero. Pero después de las 24 horas, miren lo que va a pasar. Ahora, las inmunoglobulinas regresan nuevamente aquí a la parte del lumen intestinal. No todas, porque gran parte se ha repartido a través de circulación. Entonces, hay unas que inmediatamente nuevamente aprovechan sus medios de transporte y se localizan acá para formar como una capa en toda la parte externa de estas células. Y aquí recubren más o menos con moco, porque estas células de aquí, las Gobel, que es una célula Gobel, estas células que producen moco y son muy activas en los neonatos. ¿Sí? Son las células caliciformes que ustedes han visto en toda su histología, pero es que ustedes, como son médicos veterinarios, tienen que aprender el nombre. El nombre, esto es parte de su vocabulario técnico universal en inglés. Entonces, aquí producen moco y este moco se localiza en la parte apical de los enterocitos, crean una barrera impenetrable para los
Patógenos. Se recuerda que recién nacidos son muy comunes las diarreas producidas por virus o producidas por bacterias. La coli, y lo vieron ustedes. Bueno, igualmente las células plasmáticas están produciendo inmunoglobulinas. Siguiente. Tenemos ya la patogenia de una glándula mamaria, que es la mastitis, causada por inflamación por agentes patógenos. Entonces, lo primero que se hace es la invasión a través del pezón. Hay una infección de la glándula, hay una inflamación y obviamente viene el proceso primero de los mastocitos, que son los que alertan. Ustedes recuerdan que en caso de inflamación los que se activan son los plasmocitos, que son los que permiten liberar sustancias quimiotácticas. Y esas sustancias quimiotácticas son las que atraen todo el sistema, las células del sistema inmune. Y por eso llegan aquí gran cantidad de macrófagos. Y estos macrófagos pues realizan la fagocitosis. Y ya para terminar, chicos, de la parte más sencilla, la posición y el número de canales por pezón en algunos mamíferos. Simplemente les traje unos ejemplos. La perra que tiene, ¿cuántos canales tiene? 6. Nuestro primo más cercano, ¿Cuántos es? bueno, sí. Lo que pasa es que la línea mamaria la mostramos desde la parte embriológicamente, ya la parte anatómica ya está. Chicos, miren la cantidad de canales que tiene el pezón, por ejemplo, en la elefanta. En la elefanta me dijeron qué posiciones. Sí. Y acá miren la cantidad de canales, igualmente en el primate. Y esta última, para terminar, chicos, entonces tenemos la vaca, que ustedes ya saben, más que yo. Tiene un solo canal. Igualmente la cerda, Tiene un canal. sí, 2 o 3. La oveja, ¿cuántos? Uno. La cabra, Dos. y la yegua. La yegua dos. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les gustó la charla? Sí.